Ve con tu Biblia rápido a Hebreos capítulo 2. Tenlo ahí. Hebreos capítulo 2, el verso 8. Y vamos a entrar en una pequeña porción de esta palabra que creo Dios quiere entregarnos. Hebreos capítulo 2, verso 8. Dice, todos los sometiste a su dominio, hablando de Cristo. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Y en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Puedes decirle al que está a tu lado, Jesús quiere tu santificación. Díselo ahí. Yo sé que es medio enredada esta palabra, pero Jesús quiere tu santificación. Y algo que es muy importante rescatar aquí es que dice, tanto el que santifica como el santificado tienen el mismo origen. Primero, hay uno que santifica, según lo que dice la palabra aquí, y ese solamente puede ser Jesús. A través de Jesús o en la persona de Jesús, Dios extiende santificación a nuestra vida. ¿Y qué es la santificación? Si la santidad, como hablábamos la semana anterior, es un atributo de Dios, el más grande de los atributos de Dios, y ese atributo está dentro de los atributos de Dios, la santificación es su santidad extendida sobre tu vida. Es su santidad extendida, desplegada sobre ti. Es decir, que hay una acción divina en la que Dios toma la decisión de desplegar sobre nosotros el mayor de sus atributos. ¿Y cuál es el propósito que tiene Dios de desplegar sobre vidas humanas imperfectas su santidad? ¿Por qué tomaría la decisión un Dios santo, 3 veces santos, como veíamos en Isaías la semana anterior, desplegar sobre ti, sobre mí, su santidad? ¿Por qué tiene que tomarse esta molestia? ¿Por qué Dios decide revestirnos de santidad? Él quiere que tengamos un acceso íntimo, no necesariamente un acceso especial, porque Dios no hace distinción o acepción de personas, sino un acceso de intimidad. Un acceso de intimidad con Él. Poder conocer y entender qué piensa, qué mueve su corazón, qué aqueja su corazón, cuáles son las cosas que tal vez están motivando, emocionando que Dios haga ciertas cosas en nuestras vidas, su propósito eterno, pero también pudiera ser que hay cosas en nuestra vida, como dice Génesis 6, que entristecen a veces el corazón de Dios. La semana anterior hablábamos de que la santidad es guardar el corazón de Cristo. Dios abre su corazón para decir, estoy tan interesado en guardar el tuyo como de que tú guardes el mío en esta relación. Entonces la santidad se convierte en una respuesta de amor y en una relación que requiere que nosotros tengamos plena conciencia de que necesitamos solamente de Él para ser santos. No hay una sola acción, no hay una sola manera en la que tú y yo, en nuestra fuerza, por más hijos de Dios, llenos de su Espíritu, conociendo su palabra,
no hay una sola forma en la que nosotros podamos llenarnos de santidad por nosotros mismos. Requerimos de un santificador. Y la Biblia aquí en Hebreos nos dice que Él es el que santifica. Ahora, algo muy importante de la santidad es que cuando vemos a Jesús como autor de nuestra santificación y dice que tenemos el mismo origen en Él, una de las cosas que va a traer o que va a sanar la santidad y la acción de santificación de Dios es tu identidad. Que podamos descubrir por revelación y no por ocurrencia o por emoción el de dónde venimos. Dice, tanto el que santifica como el santificado tienen el mismo origen. ¡Wow! Si yo tengo el mismo origen de quien me santifica, quiere decir que hay cosas en armonía, en concordancia. Hay un despliegue no solamente de su amor, sino de su favor, de sus atributos, de muchas cosas que están en la persona de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno. Dios quiere bendecirte. Sí, dile al que está a tu lado, Dios quiere bendecirte. Cabezón, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere sanarte. Amén. Entonces estamos hablando de bondad, de sanidad, de prosperar nuestra vida, de darnos favor. Dios quiere también transformarnos. Amén. Si somos del mismo origen, es decir, que tenemos toda la capacidad dentro de la esfera de ser hijos de Dios, de poder declarar bondad, sanidad, misericordia, favor, prosperidad sobre nuestras vidas. Y esto no es una mera declaración. Declare sobre su vida. No. Como soy del origen del que dijo, hágase la luz, y vio Dios que era bueno, por su palabra, tengo yo la capacidad, por la palabra que se me ha entregado y se me ha revelado en el origen de quien me santifica, de decir, soy sano. A tu hijo, a tu hija, eres sano, eres sana. Declarar que tu familia es bendita. Pero cuando nosotros no entendemos esta verdad o esta revelación, esto está a punto de pitar, no entendemos esta revelación, sucede que dejamos el lugar que está destinado para los hijos de Dios, y es gobierno. Tal vez hoy tú sientes que no eres capaz de gobernar ni tus propias emociones, mucho menos gobernar en el campo espiritual. Si empiezo una dieta y por ahí se me cruza un chaulafán y no me puedo aguantar, peor me voy a estar gobernando a mí mismo, ¿no? Y empezar a gobernar en lo espiritual. Pero si el que santifica como el santificado tienen el mismo origen, hay algo que Jesús dijo y la Biblia nos dice también, cada uno comerá del fruto de su boca, para bendición o para maldición. ¿Cómo están nuestras declaraciones sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, sobre nuestra nación, sobre algunas situaciones que estamos viviendo? Es que esto está difícil, esto no se puede, la situación está complicada, este presidente, esta situación, este sistema. Es que si me hubieran dejado, si me hubieran dicho, si no me hubieran hecho, si no me hubieran dicho. ¿Estamos actuando como hijos de Dios desde el origen? Los efectos especiales cambian. Hermoso. Ya mismo sale yo soy tu padre por ahí. ¿Estamos actuando desde el origen? ¿Cómo nos movemos en lo espiritual? ¿Cómo entramos en esa habitación de oración, de adoración, de clamor a Dios?
llegamos a la hora del almuerzo, sirven todo. Señor, gracias por estos alimentos, bendice las manos que los prepararon, en el nombre de Jesús, amén. Pa. Y pudiera ser que nuestra vida de oración es una serie de monólogos donde no hay o no entramos en esa avenida de dos vías donde necesito el santificador para ser santificado. Y para que mi oración deje de ser un monólogo repetido y dejar que Jesús hable. ¿Cuánto estás dejando que Jesús hable realmente en tu vida? ¿Cuánto conocemos la frecuencia de la voz de Dios? Esto fue una prédica que el apóstol Pedro compartió con nosotros hace ya unos 2 meses o más. ¿Estamos en la misma frecuencia? ¿Estamos en el origen? Y este origen se remonta a: fuiste creado a imagen y semejanza. A imagen y semejanza. Y sabemos que el pecado, que no es algo externo, sino, como dijo Jesús, viene del corazón del hombre, del ser humano. El pecado no es un monstruito que se anda paseando por los pasillos de la iglesia, es nuestra tendencia a ir en contra de lo diseñado por Dios. Y seguimos cerrando en el blanco y seguimos dándonos contra las paredes y seguimos desviados de un propósito, de un destino eterno, porque todavía no entendemos el origen que tenemos en nuestro santificador y la necesidad de santificación. No hay nada por tu propia cuenta que puedas hacer para santificarte a ti mismo. De pronto te portas muy bien. De pronto dices las palabras correctas en el momento correcto. De pronto tienes la versión más acercada al original de la Biblia. De pronto conoces mucho de Biblia o de teología. Tal vez eres muy bueno con la gente y te gusta hacerle muchos favores a la gente y te gusta moverte en misericordia y en amor. Pero no necesariamente quiere decir que eso es igual a santidad. Si no es levantado Cristo como santificador en nuestra vida, todo lo demás son meras conductas. Y el último propósito para el que vino, mejor dicho, no fue nunca el propósito de Dios dar a su Hijo unigénito y amar de tal manera al mundo, para que Él vaya a la cruz solamente para que te portes bien. Jesús no fue a la cruz para que tú y yo nos portemos bien o tengamos conductas cristianas, entre comillas, o te veas como debería verse un cristiano. Cuando el Dios que pesa los corazones y que no juzga por las apariencias, nos hace una invitación a regresar al origen. Y el origen no es regresar a lo antiguo. No está diciendo eso la palabra. Yo he escuchado muchas veces este tipo de mensaje, ¿no? Es bueno regresar a los primeros comienzos antiguos. Parece que tienen una versión de Dios antigua. Pero su creación sigue moviéndose. Dios sigue escribiendo historias con nuevas vidas que se entregan a su Hijo. Dios no es un Dios antiguo, mucho menos primitivo. Y no podemos pretender con visiones primitivas vivir en el Dios de amor, que sigue moviéndose, que sigue actuando sobre su vida y que sigue siendo relevante con su mensaje, su persona para nuestra vida. La santificación, entonces, es la primera necesidad en la vida del creyente. Y vamos a ir aterrizando esto.
La santificación como hijos de Dios debe ser nuestra primera necesidad, no por calificar en una serie de normas humanas o perfil religioso, sino para que tú y yo nos convirtamos en una habitación del Dios viviente. El propósito de la santificación es que tú seas templo de su Espíritu. Sí, el templo adecuado. Sí, el templo limpio. Sí, el templo purificado. Pero solamente con quien puede purificarlo y santificarlo y puede limpiarlo, que es Jesús. Hasta que Cristo como santificador no sea levantado en nuestras vidas, no hay conducta o norma o manual que nos convierta en habitación de su presencia, porque necesitamos del origen. Necesitamos del que dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, para poder ser habitación de su Espíritu. Para poder adorar realmente en espíritu y en verdad, porque la palabra nos dice que Dios es espíritu. El santificador es Jesús. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la vid y ustedes son los separados de mí, nada podemos hacer. Pero la verdad es que insistimos en hacerlo a nuestra forma. Sí, Jesús, yo te amo, pero esto de aquí es para mí. Esto no necesita de tu presencia. Esto es sencillo, yo lo puedo hacer, yo lo puedo resolver. Y hay muchas cosas que llevan 5, 10, 20 años en nuestra vida que no podemos cambiar porque todavía Cristo como santificador no ha sido levantado en nuestra vida. No necesariamente en esa área de tu vida, que es otro error de decir: necesito a Dios en esta área de mi vida. Estás diciendo de plano que en otras no lo necesitas. En otras no lo necesitas. Y la purificación y la santificación y estas palabras sacras que vemos en el texto bíblico y que se nos han enseñado, si no entran en este campo de la revelación de Cristo como santificador y yo entender la necesidad de ser santificado, solamente se quedarán en términos religiosos. Pero hay una promesa. Si tú reconoces y levantas a Cristo en tu vida como santificador, dice: yo no me avergonzaré de llamarte hermano en medio de la congregación. Eso está escrito aquí en Hebreos. ¿Y a qué congregación se refiere? ¿Se referirá a alguna denominación quizás? ¿Será de Epicentro? ¿Será de otra iglesia? ¿De qué congregación? Lo que está diciendo es: no me avergonzaré cuando sean de ustedes, de llamarlos hermanos, cuando sean reunidos. Cuando Cristo venga y su pueblo sea nuevamente reunido, yo no me avergonzaré de decir que eres mi hermano y mi hermana. Eso no lo hace menos Señor. Pero este hermano en Cristo, este santificador, se coloca junto a ti, junto a mí, para decir: necesitamos atravesar este camino llamado santificación. Y hay cosas que deben salir de tu vida. Y cuando Él se coloca como santificador, tenemos esta revelación de que Él es lo que debimos haber sido desde el Edén, pero que podemos llegar a ser otra vez en su amor y por su restauración. Finalmente, hay una intención del corazón de Dios para nuestra santificación. No es hacer creyentes o clones evangélicos repetidos en las bancas de la iglesia
gente que cree que es más espiritual que otra, sino nuevamente entender que el único propósito de Dios fue desplegar su santidad a través de nosotros. Desplegar su santidad a través de nosotros. ¿Dios puede compartir su gloria con alguien? No. ¿Dios va a compartir su majestad con alguien? Absolutamente no. No hay nadie que le pueda quitar un pedacito de gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Es algo tremendamente poderoso, que sí lo hace con su santidad. Sí lo hace con su santidad. Busca ahí Ezequiel capítulo 20, verso 41. Si tienes la versión NTV, buenísimo. Ezequiel 20, 41. Me puede acompañar aquí nuestro amado pianista. Ezequiel 20, 41. Cuando yo los saque a ustedes, dice aquí, y los reúna de todas las naciones y pueblos donde estarán esparcidos, en presencia de las naciones, recibiré como incienso agradable y les manifestaré mi santidad. Voy a leerlo en esta versión, NTV. Cuando los traiga de regreso a casa desde el destierro, ustedes serán para mí como un sacrificio agradable, y esto es adoración. Ustedes serán una adoración agradable. Desplegaré mi santidad por medio de ustedes a la vista de todas las naciones. La gloria no se comparte. La majestad de Dios no se comparte. Pero en el corazón de Dios hay esta decisión: te traeré de vuelta a casa, te reuniré y desplegaré mi santidad delante de otros. ¡Wow! Es hermoso que esto pueda pasar en lo íntimo y que adoremos al Señor y estamos en nuestro cuarto y en la oración. Pero Dios dice, cuando yo haga esto, lo voy a hacer delante de otras naciones, delante de otros. Es decir, que la santidad, aunque requiere de un acceso íntimo, Dios quiere exponerla a través de nosotros. Tiene la intención de extender el mayor atributo de la persona de Dios sobre ti en público. A la vista de otros. Para que otros puedan decir, antes era, pero ahora ella es, ahora él es. Porque un despliegue de la santidad de Dios transformó tu vida. Y ahí estaba Jesús, caminando en las calles de Galilea, y declaró que el reino de los cielos se había acercado. Y uno de sus primeros encuentros fue con un leproso, después con un ciego. Y miren lo que hace el Hijo de Dios, el que dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Se encuentra con un ciego y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver, Señor, quiero ver. Y en su santidad escupió.
e hizo lodo con la saliva, que es santo. Y tomó ese lodo y lo puso en los ojos de este ciego. Y frotó sus ojos. Y él le dijo: ¿qué ves ahora? Y él dijo: veo como árboles a las personas. No fue inmediata esa sanidad. Entonces, y un poquito más, y frotó. ¿Qué ves? Ahora veo. Ahora te veo, Señor. El despliegue de santidad te va a parecer ridículo, te va a parecer no adecuado, nos puede parecer a nuestra humanidad ilógico, irracional. Naamán le decía a Eliseo: yo pensé que tú ibas a extender tu mano, ibas a hacer algo, ibas a declarar que yo sea sano de la lepra, no que me mandes a este río. Hay muchos mejores ríos de donde yo vengo. Otros hubieran esperado que una manifestación poderosa de Jesús, no sé, que saque rayitos de sus dedos y el ciego vea, o simplemente que le diga: mira. Pero él decidió hacer algo que para los que estaban alrededor hasta fue como antihigiénico. Y el despliegue de la santidad de Dios está sujeto al que es santo. No está sujeto a tu forma, no está sujeto a cómo quieres, no está sujeto a cuándo crees que debería ser, no está sujeto a cómo nosotros pensamos que se debería hacer, no está sujeto a nuestra experiencia, no está sujeto a lo que hemos vivido en el pasado o lo que anhelamos ver en el futuro, sino simplemente en la palabra de Jesús, de decir: ¿qué ves? ¿Qué ves? Un despliegue de su santidad. Y Jesús sanó a un ciego, abrazó a un leproso. Una mujer con flujo de sangre se lanzó al manto de Jesús después de 12 años de tener una enfermedad crónica. Y un despliegue de su santidad salió. ¿Quién me tocó?, dijo Jesús, porque poder salió de mí. Y un despliegue de su santidad hizo que su sangre corra a través de un madero, para que la muerte no tenga poder sobre aquellos que reconocen que Él es Señor, Salvador, y que han optado porque Él sea su santificado. Un despliegue de su santidad hoy puede hacer que el fuego no pase por donde el fuego ya pasó, si tú y yo vamos a esa cruz. Coloca la sangre sobre los dinteles. En el Éxodo se le dio la orden a Moisés para que el ángel de la muerte no pase sobre tus hijos. Y cuando yo vea la sangre sobre el madero, pasaré sobre ti. El Cordero de Dios, perfecto, que quita el pecado del mundo, puso su sangre en un despliegue de santidad, para que aunque pases por el fuego, o aunque el fuego pase por tu casa, no te quemes. Aunque la misma muerte te visite, tengas plenitud de vida eterna. No lo vamos a entender jamás, pero un despliegue de santidad está disponible
hoy para ti. Y solamente depende de Él. Jesús le dijo a este hombre leproso: ¿qué quieres que te haga? Cierra tus ojos ahí y escucha a Jesús decirte: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga?